La vez anterior les había prometido darles una copia de lo que habíamos estado ya leyendo de la carta pastoral que fue distribuida en Brasil, pero que no solo fue ahí en Brasil nada más, sino que llegó hasta varios lugares del mundo. Y a mis manos llegó una copia y yo tengo esa carta todavía. Eso fue repartido también en Puerto Rico y es por eso que llegó también acá a esta parte en Estados Unidos. Desde hace ya más de 25 años, casi 30 años, que esa carta pastoral se publicó. Pero lo que allí se publicó, no crea que es algo que no afecta a nosotros ahora en día, o va a afectar, podemos decir más claro, a cada uno de los que profesamos ser el pueblo de Dios del último tiempo. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso es real. Creo que en el tema anterior yo les había comentado, y el título del tema es así, como está aquí. Ustedes lo pueden leer. ¿Qué dice ahí? Agenda Católica 1997 al 2002. Y creo que les había comentado de que no se cumplió exactamente todo, porque el tiempo es el que va dando que las cosas sucedan, que todo marche, pero que todo también sea implementado como la agenda lo ha dicho. Porque esto no es un plan establecido o hecho en 1997. Esto viene desde hace años y años hacia atrás en la historia. Pero 1997 al 2002 fue el plan de que esto se cumpliera. ¿Por qué? Yo les había comentado por qué. Todo el mundo esperaba de que Jesús viniera. ¿En qué año? ¿Se recuerdan? El efecto Y2K en inglés, Y2K, o sea, el año 2000. Y muchos pensaban Jesús va a venir en el 2000. No. Yo decía, me rascaba la cabeza, ¿cómo que Jesús va a venir ya el 2000? Unos 5 o 6 años antes yo me planteaba eso y decía, ¿cómo es posible que va a venir? Y cuando yo leía Apocalipsis 13 y leía otras partes de la profecía, decía, es imposible que Él venga ya en tan corto tiempo cuando hay muchas cosas que todavía deben de ocurrir en el mundo. Y sí, es verdad. Y hermanos, estamos ya, ¿cuánto es ahora? Hace honor a su nombre, hermano Julio. Julio 2024. Estamos en el mes de julio del 2024. Hermanos, y Jesús no ha venido. ¿Por qué no ha venido? ¿Será que no va a venir? ¿Será que no va a venir? Sí va a venir. Sí va a venir. Solo que Él es paciente con cada uno de nosotros, esperando de que nosotros procedamos a ¿qué? Dice la Escritura, dijo Pedro, al arrepentimiento. Y no solo al arrepentimiento, sino a la conversión. Porque una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Y Dios no quiere solamente arrepentidos. Judas se arrepintió de haber entregado al Hijo de Dios. Sí, pero ¿se salvó? ¿O se va a salvar? No, se va a perder, aunque se arrepintió. Pilato se arrepintió de haber entregado sangre inocente, pero ¿en verdad fue transformado por el poder del Evangelio? No. Y así muchos a través de la historia se arrepintieron, se han arrepentido, y nosotros mismos muchas veces nos hemos arrepentido de todas las cosas malas que hemos hecho en nuestra vida. ¿Pero por qué nos hemos arrepentido? Por los resultados que muchas veces nos ha tocado pagar. Y por eso es que
sabiendo y viendo lo que se nos viene encima después de lo malo que hemos hecho, decimos, no lo hubiera hecho. Me arrepiento de haber tomado esa decisión demasiado tarde, porque los resultados van a ser así, desastrosos. Hermano, los resultados de que tú y yo no nos arrepintamos y nos convertamos totalmente van a ser desastrosos en el tiempo final. Y muchas personas van a querer tomar decisiones que hoy podrían haber tomado y no las toman, no las han tomado. Deberían de hacerlo hoy, porque el momento cuando llegue la crisis no vas a arrepentirte ni a convertirte. Ya no va a haber tiempo. Ese es el problema. Hermanos, la gente pensó que Jesús venía en el 2000 y no vino. No vino. 4 años antes del 2000 se había cumplido una de las profecías, uno de los párrafos donde decía de que Jesús ya tenía en ese momento del nacimiento el mundo 4000 años de historia de pecado. Más 2000 en el 1996, más 2000 años se cumplían ahí exactamente. Pero Jesús no vino en 1996, tampoco vino en el 2000 como la gente lo esperaba. Y no solo lo esperaba, y esperaba que sucediera algo terrible para la humanidad en ese tiempo, en el 2000, sino que el mundo también esperaba que algo sucediera. Y por eso de ahí el famoso Y2K, o sea, Y2K en inglés. ¿Pero será que Jesús no va a venir? Sí, Él va a venir. Y como saben, los que manejan a la población, los que manejan a la humanidad, ellos saben que algo grande está por acontecer en este mundo. No es casualidad de que el mundo está revuelto en todas partes. Algo tiene y debe de hacer Dios. Yo no sé qué Dios va a hacer. Lo que yo sé es que Dios está a punto de hacer algo que la humanidad muchas veces quiere explicación lógica, pero no la hay. Científica tampoco la hay. Solo tiene explicación bíblica. Y por eso es que tú y yo tenemos que estudiar Biblia, para que entendamos lo que está sucediendo en el mundo y lo que pronto va a suceder porque ya está profetizado. Marcos 7. Marcos 7, verso 1. Se juntaron a Jesús, ¿quiénes? Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué condenaban a los discípulos? Porque no se lavaban las manos para comer. Hermanos, muchas veces nosotros comemos y no nos lavamos las manos porque a veces no hay tiempo, porque no hay agua y porque en el trabajo están exigiendo que el trabajo tiene que ser sacado y hay que apurarnos. Y no hay tiempo, hasta a veces ni para comer. Sí, eso pasa. Mientras en nuestros países la gente que recibe la remesa están tranquilos, ¿no? ¿O no es así? Muchas veces la gente que está en nuestros países que recibe remesas está más tranquilos que nosotros que estamos acá viviendo en los United States of America. Trabajamos mucho más y muchísimo los que estamos aquí más que los que están allá, porque los que están allá trabajan mediodía, un par de horas o 4 horas, 6 horas y piensan que trabajaron mucho. No, aquí es de sol a sol. Y por eso muchos cuando llegan aquí se van de regreso. ¿Por qué? Porque dicen, no, dólares, pero me voy a quitar la vida, me estoy quitando la vida acá. Sí, es así. Los fariseos le dijeron, tus discípulos, mire, verso que sigue, 3. ¿Por qué? Porque los fariseos, y todos los judíos, ¿quiénes?
¿Quiénes dice ahí el verso 3? ¿Por qué los fariseos y todos los judíos, o sea, los líderes y el pueblo? Los líderes y el pueblo. ¿Por qué estamos entrando ahí? No hay problema. Si no podemos avanzar tanto y llegar más allá, pues vamos a detenernos. Pero ahí lo que dice es, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, los que dirigían el pueblo de Dios, los que dirigían la iglesia, los que dirigen la iglesia hoy, o los que dirigen las iglesias ahora en día, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Qué dice un judío? Si no te lavas las manos, no puedes comer. ¿Cómo que no puedo comer? Sí puedo comer. En algunas ocasiones no debo de comer con las manos sucias porque es contaminante. Pero en algunas ocasiones no se puede. Yo no me voy a aferrar a la tradición de X y X y X. No. X persona. No. Pero los judíos y el pueblo, los líderes y el pueblo estaban aferrados a ¿qué cosa? Ahí está la palabra. ¿Qué cosa? Tradición. A la tradición. Era una tradición. No, tienes y debes de lavarte las manos antes de que comas algo. Así era. Era una ley. Era una ley restrictiva, sí, pero no solo eso. Seguimos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Note que ahí la expresión dice, ¿cuántas cosas habían hecho los judíos para guardarlas? Muchas otras cosas. Había leyes aparte de los mandamientos. Por eso es que la gente ahora se confunde. Y confunden la ley de Dios, confunden la ley de Dios con las leyes y ley que habían hecho los judíos en relación a algunos de los mandamientos. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar. La pregunta es, ¿Dios se los había establecido? ¿Dios les había dicho? No. Ustedes se encuentran que en Génesis 1, en la creación, y Génesis 2, ustedes encuentran que Dios les dijo a Adán y Eva que debían lavarse las manos antes que tomaran una fruta y se la comieran. ¿A dónde dice que tenían que lavarse para comer? En el principio. No hay. Hay algunas restricciones, hay algunas cosas que Dios ordenó. En el resto de la Escritura, en el Antiguo Testamento, sí hay algunas partes que son llamadas leyes de higiene, ¿correcto? Pero sigue diciendo acá, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué? Le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos sin lavarse? ¿Por qué tus discípulos no guardan la tradición? Hermano, nosotros no estamos invitados, ni llamados, ni obligados a guardar ninguna tradición. ¿O sí? ¿Estamos obligados a guardar alguna tradición? No, ninguna tradición. ¿Y por qué estoy hablando esto antes de entrar en la carta pastoral? Por lo que viene y han dicho ahí. La palabra tradición de los ancianos, de los fariseos, de los líderes, de los altos jerarcas de la iglesia, eso es lo que se había implementado en ese tiempo. Pero que todavía también está implementada hoy en una iglesia que dice ser la única iglesia en el mundo en la cual hay salvación. Tradición. La tradición. Verso 6.
Respondiendo él les dijo: hipócritas. ¿Cómo los llamó? A estos que habían puesto la tradición por encima de la palabra de Dios, por encima de la ley de Dios, por encima de los mandamientos de Dios, como se ha hecho a través de la historia y se está haciendo y se va a hacer en el futuro también. Dios había dejado establecido y escrita su ley. Pero los judíos, los fariseos, habían hecho más leyes que restringían aún más y hacían más severo lo que Dios ya había implementado. Y Jesús llamó a estos líderes, ¿cómo los llamó? Hipócritas. ¿Será que hay hipócritas ahora en día también? Sí. Hay hipócritas haciendo cartas. Hay hipócritas haciendo cartas para la humanidad, para que guarde leyes que Dios no ha establecido. O hay hipócritas tratando de tergiversar, cambiar el mandamiento de Dios y poniendo la tradición por encima de la palabra de Dios. Eso les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros, como Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina, ¿qué cosa? Mandamiento de qué? De ellos, de hombres. No palabra de Dios, sino lo que ellos han establecido y lo que ellos quieren que se haga. Y no solo que ellos quieren que haga los jerarcas en la iglesia, los líderes en la iglesia, sino que haga el pueblo. Y engañan al pueblo, enseñándoles tradición en vez de palabra de Dios. ¿Es así hoy en día o no es así? Así es. Y muchas personas dicen hoy en día: yo voy a morir en la religión que mis padres me dejaron. Voy a morir en la religión que mis padres me dejaron. ¿Qué le dejaron sus padres? No le han dejado nada. Bueno, sí, le dejaron algo. Le dejaron un nicho, un cuadro ahí como parecido a una ventana con un hueco y ahí ponen una estatua. Y esa adoran, a esa le piden cuando salen. Ese es su Dios. Un Dios de yeso, un Dios de barro, un Dios de metal. A eso le piden. Esa es la tradición. Esa es tradición. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, la Biblia ya hablaba de eso. Pero no nos detenemos ahí porque queremos avanzar. Porque dejando, verso 8, miren qué claro habla la Biblia. Dejando el mandamiento de Dios, ¿por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? ¿Y qué es lo que le dice Jesús a estos hipócritas de hoy? Ustedes dejan el mandamiento de Dios, la clara ley de Dios, el claro mandamiento de Dios, y ustedes ponen un mandamiento que es de ustedes. ¿Y qué cosa irónica? Que ellos mismos publican en sus escritos, ya lo hemos leído acá alguna que otra vez. En sus mismos escritos publican de que ellos han cambiado el mandamiento de Dios y han puesto un día que es de la tradición desde hace cientos ya de años, cientos y cientos y cientos de años, o sea, siglos y siglos hacia atrás en la historia. Quitaron el mandamiento. Y ahora sigue diciendo aquí: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Está claro? Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Guardar qué cosa? ¿La palabra de Dios? ¿El mandamiento de Dios? ¿O qué es lo que guardan y qué es lo que obligan a los miembros de la iglesia a guardar la tradición o las tradiciones? Miren qué claro es la Biblia, miren qué clara es la Biblia. Y aún cualquier Biblia habla exactamente esto mismo, no importa la Biblia que utilices. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios.
todo aquello con que pueda ayudarte. ¿Explicamos un poquito aquí? La madre llama al hijo en los Estados Unidos. La madre llama a la hija en los Estados Unidos. Bueno, la madre está en otro país. ¿Ustedes saben qué sucede esto? No tengo para comer. No tengo para medicina. No tengo para nada. La hija o el hijo contesta, no tengo. Vete cómo te las arreglas porque no puedo, no tengo. Y algunos cristianos dicen, no tengo para darle a mi madre, porque todo lo que tengo es para devolverlo en diezmo y ofrenda, así que para ti no tengo. Eso es lo que los judíos hacían. Oh, mamá, papá, yo no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es mío. Lo único que tengo es la ofrenda y el diezmo para la iglesia, para el sostén de la predicación. Es lo único que tengo, así que no te puedo dar. Eso es lo que hacían los judíos en ese tiempo. Ahora en día tenemos para comer, para vestir y para hacer muchas cosas, para dar a la iglesia, pero los papás, las mamás están olvidados. Y les digo esto porque yo sé. Muchas personas tienen a sus padres viviendo en la miseria, en casi nada, porque ellos aquí viven en la opulencia. Esos padres mendigando pan. Cuando dice la escritura ahí, hipócritas. Si haces eso, si hago eso, es hipocresía. Lo mismo que cambiar uno de los mandamientos de Dios. Y esto hacían los líderes judíos y le enseñaban al pueblo. No estamos en ese tema. Es un poquito más amplio y muy amplio. Pero solo hago un comentario, nada más, un pequeño comentario. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Mire allí que los líderes eran los que hacían esto y le decían esto a la gente. Tú no puedes darle a tu papá y a tu mamá si necesitan. Lo que tienes que hacer es traer ese dinero para acá. Aquí se necesita en el templo. Aquí en la iglesia se necesita. Aquí es donde es necesario. Tu papá y tu mamá, le decían los judíos. Eso es lo que estoy leyendo acá. No importa. La necesidad de ellos no importa. Lo que necesita es aquí. Y por eso Jesús les dijo, hipócritas, era necesario que diezmaras el eneldo y el comino, sí, pero sin dejar de hacer lo mayor de la ley. Misericordia quiero y no sacrificio. Y si mi padre y mi madre se están sacrificando porque yo no pueda darles dinero porque les digo estas palabras que les decían los judíos, estoy haciendo al revés y estoy haciendo mal. Tenemos que hacer lo uno y tenemos que hacer lo otro. Eso es lo que Jesús enseñó. Extendiéndome un poquito más por el verso que está ahí. Ahora, yo con esto no estoy diciendo no traigan dinero a la iglesia, no tenemos dinero a la iglesia. Claro que sí. El dinero de Dios es de Dios. El diezmo y la ofrenda es de Él, no es nuestro. Eso es para la obra de Dios. Pero los judíos utilizaban ese pretexto para no ayudar a su padre y a su madre. Cosa que no era así. Verso 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Note que la tradición se transmite de una generación a otra. ¿Es así o no es así? Sí, eso es lo que estábamos comentando. Los hijos dicen ahora en día, yo voy a morir en la religión que mis padres me dejaron. Sí, eso es lo que los padres le enseñaron. Pero aunque el muchacho y la muchacha estudien la palabra de Dios, se aferra a la tradición que sus padres le dejaron porque sus padres le transmitieron esas mentiras y él tiene y debe de creerlas, aunque entienda en la Biblia, en la palabra de Dios, que eso no es así. No importa. Yo voy a morir en la religión que mis padres me dejaron. Y les digo porque conozco gente. En los trabajos, el viernes, que le llaman ellos Viernes Santo. Otros dicen todos los días son santos. O no, el Viernes Santo, que no es santo el día viernes, santo nada más es el sábado. Sábado es santo porque Dios lo santificó en Génesis 2 en la creación. Ese es el único día santo. No, pero el Viernes Santo no trabajan, se quedan en su casa, pero ¿qué se quedan haciendo? Se quedan tomando, echando cerveza, licor, fumando,
haciendo cualquier cosa en contra de la voluntad de Dios, pero están guardando la tradición que sus padres les dejaron. Y piensan que haciendo eso van a obtener el perdón de Dios, porque esa es la religión que sus padres les dejaron. Tradición. La carta apostólica que fue distribuida en esos años, los años 90, ya al final casi para el 2000, porque dice exactamente ahí, Agenda Católica 1997-2002. Dice así. Aquí en la carta pastoral dice de que Juan Pablo II es el sucesor del apóstol Pedro. Sucesor del apóstol Pedro. Pero no voy a leer ese párrafo porque quiero que leamos lo que sigue. Ahí hace una explicación de que el día domingo es el día del Señor, explica en ese párrafo ahí, porque en ese día Jesús resucitó. ¿A dónde dice la Biblia de que Jesús dijo que guardaran el domingo después de su resurrección? ¿A dónde dice? En ninguna parte. ¿Qué día guardó Jesús? Sábado. ¿Qué día guardaban María y las demás mujeres que le acompañaban? Sábado. ¿Qué día guardaron los discípulos? Sábado. Es el sábado que guardaban ellos. Y ustedes saben que en la historia podemos encontrar, ya lo leí la vez anterior, y quiero leer aquí, en el apéndice del libro El conflicto de los siglos, la parte final, donde dice apéndice o apéndice. Este párrafo lo leímos creo en el tema anterior, pero quiero leerlo de nuevo para que no se les olvide. Porque miren acá. Edicto de Constantino. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321. 321. ¿Cuántos años? Después de la crucifixión, casi 300 años. Casi 300 años después de la crucifixión se implementó y se implantó el domingo como día de guardar. Por 300 años la iglesia, después de que se estableció, ¿por quién fue establecida la iglesia cristiana? Por Cristo. Pues tiene ese nombre, cristiana, viene de Cristo. Jesús muere en el año 31. Jesús resucita ese mismo momento, esa misma semana. Jesús asciende al cielo. Queda su iglesia sola, pero los discípulos guardaban el sábado bíblico, no el domingo. Pero pasaron los años y al llegar al año 300 ya estaba bastante extendido el guardar el domingo como día del Señor. Pero la Escritura no enseñaba eso. Pero sin embargo habían dos facciones, habían dos grupos. Habían los que guardaban el sábado de Dios y habían los que se habían aferrado a la tradición de guardar el domingo como día del Señor. Pero en ese momento Constantino aprovecha, habiendo dos pensamientos, el sábado o domingo. Fue justamente lo que comenté una vez que pasó en mi país. La gente comerciaba con dólar y con colón. Pero tanto era que comerciaban con las dos monedas que en una de esas decidieron uno de los gobernantes, como siempre. No les importa la población, no les importa afectar a los demás, con tal de llenar sus bolsillos ellos. Implementaron el dólar. Ya la gente estaba acostumbrada a comprar con colón o con dólar. Así que le fue fácil hacer el cambio de moneda al gobierno en ese entonces. Pues a Constantino le fue fácil obligar a toda la cristiandad que guardaba el sábado a que guardaran el domingo, porque la gran mayoría de paganos adoraban al sol, adoraban el día domingo, y entonces a él le fue fácil. Habían dos pensamientos, igual como en los tiempos de Elías. Elías los enfrenta y le dice:
¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal, pues ir en pos de él. En ese tiempo también, en los años 300, la humanidad estaba confundida. Unos enseñaban el sábado bíblico y otros enseñaban el domingo. Entonces ahí él dice, en el año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, que era como sigue, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes, artesanos, descansen en el venerable día del sol. Note, eso está escrito en la historia. ¿Cómo se llama el domingo? Se llamaba el domingo en la historia día del sol. Y en inglés usted lo tiene exactamente igual, Sunday. Todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y labradores atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar este tiempo favorable concedido por el cielo. Note, mezclaba el cielo, mezclaba a Dios entre lo malo que el hombre estaba haciendo. Ustedes saben que el próximo gobernante posiblemente sea el que implante la ley dominical. Estamos casi ya en elecciones, ¿no? Y tiene que haber un poder que vuelva a hacer lo mismo que hizo Constantino. Tiene que llegar una mano de hierro, una mano dura al gobierno de Estados Unidos para que implante una ley dominical otra vez como lo hizo Constantino. ¿Y saben una cosa? El hombre que tenemos como futuro gobernante es posible que él lo haga. Si no lo hace él, va a tener que ser en el próximo. Pero ya está habiendo ese impulso para poder implementar el domingo como día mundial de adoración y no el sábado. ¿Alguien de ustedes escuchó todo el discurso que dio el presidente, digo yo, porque casi ya está en la silla? Ustedes saben que lo quisieron matar, ¿no? Ustedes saben que tiene partido una oreja, le pasó un balazo en la oreja. Pues después de ese incidente yo escuché el discurso de él. Interesante lo que él dice ahí. Interesante lo que ese hombre dice, lo vamos a hablar en otro tema. Interesante. ¿Será que eso es lo que el diablo necesita? O otra cosa, ¿será que ese hombre es el que Dios necesita que llegue ahí? ¿Quién lo protege? ¿Dios o el diablo? Eso queda en incógnita. Yo no sé. ¿A quién de los dos le conviene más que una mano de hierro como este hombre? ¿Y qué mano de hierro? Ese hombre, después vamos a hablar, es mano de hierro y será mano de hierro con guante de seda. ¿Por qué? Después lo veremos. Constantino implementó el día del sol, Sunday, por ley, en el año 321 después de Cristo. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol. ¿Cuál? Sunday. ¿Quién lo hizo? Un emperador. ¿De dónde? De Roma. Roma no ha muerto. La gente piensa que Roma murió. No, Roma no ha muerto. Roma vive. Roma existe. Roma sigue. Si usted no sabía, Roma sigue. Tal vez se acuerdan el tema en la carpa. Metamorfosis de la bestia. Solo sufrió una metamorfosis, un cambio, pero sigue. Roma no ha muerto. 476 después de Cristo, Roma falleció, murió, fue enterrada. No, siguió. Solo hizo un cambio nada más. Y ahora la tenemos otra vez. Párrafo 1. Son varios. En la carta pastoral de estos hombres es don Crisóstomos Mausa Matano Salamá, arzobispo y delegado patriarcal, Bello Horizonte, 9 de diciembre de 1998. Otro más,
don Atanasio Constantinidis, don Eusebio S. Peis, don Ignacio Tafir Farah. Esos son los que están en la carta ahí. ¿Qué dicen ellos? El primer párrafo. Si no podemos avanzar más, paramos. 1. Que no podemos tolerar el guardar ningún otro día. ¿Cuál día? No podemos tolerar o permitir que la gente adore en otro día por cualquier religión sin el pleno consentimiento del Santo Padre. ¿Quién era el Santo Padre en ese tiempo cuando se escribió esta carta? El Papa Juan Pablo II. Ya que los escritores católicos, por ejemplo, Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, no mencionan otro día sino el día del Señor, el domingo, único día de la resurrección de Cristo. Por eso no podemos aceptar como otro evangelio. Gálatas 1, 8 y 9. Noten, utilizan la Biblia, ¿no? Utilizan la Biblia, pero tergiversan lo que la Biblia dice. Dice que la Biblia dice que el domingo es el día de guardar, el domingo es el día de reposo. ¿Dónde? Sí, pero es que no hay que obedecer la Biblia, hay que obedecer la tradición de los ancianos, la tradición de los líderes. ¿No fueron los líderes que llegaron donde Jesús? ¿No fueron los fariseos que llegaron donde Jesús? Y le dijeron, ¿por qué tus discípulos, por qué los que te siguen a ti no obedecen la tradición? ¿Por qué nosotros, los adventistas, deberíamos no aceptar ni guardar la tradición? Porque saben una cosa, que al final, y ya está implementándose, ya está haciendo que por presión, muchos van a aceptar el domingo como día de reposo, día de guardar. Y muchos van a volver al tiempo de los años 300, 200, 100 y algo. ¿Por qué? Porque van a tener los 2 días para guardar, para que no digan, voy a quedar bien con el diablo y voy a quedar bien con Dios. Voy a guardar los 2 días. Voy a ir a la iglesia católica el domingo, voy a irme a confesar, aunque es mentira lo que yo voy a hacer. Solo voy a ir allí y ya. Y voy a decir una que otra mentira, solo para tenerlos contentos al cura y a los demás católicos. Y pues el sábado voy a ir a la iglesia a adorar a Dios en sábado. Le sirvo a Dios y le sirvo al diablo. ¿Eso acepta el Señor? ¿Acepta eso el Señor? No. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Es lo que les dijo Elías. Segundo, que no podemos tolerar cualquier creencia en guardar otro día. Esto según la Santa Biblia. Qué mentirosos, ¿no? Y la santa tradición de la liturgia. ¿Santa qué? Tradición. ¿Es santa la tradición? ¿A dónde dice la Biblia que la tradición es santa? Jesús les llamó hipócritas. Ustedes invalidan la Biblia, la palabra de Dios, por la tradición. Entonces la tradición no es santa. Pero aquí se dice que es santa la tradición. Sí, ellos la han hecho santa. Como hacen santo a cualquier cosa. Cualquier cosa, esperan 200, 300, 500 años y cualquier cosa la hacen santa. ¿Saben una cosa? Yo me atrevo a decir, y quizá no me equivoque, si esta tierra durara 500 años más, Hitler, el asesino de millones de judíos y asesino de mucha gente, va a llegar a ser santo y podría llegar a ser santo. ¿Por qué? Porque es católico, fue católico. Era católico Hitler. Entonces, esperar quizás 200, 300, 500 años más con la mentalidad de esta humanidad, así como vamos, con la mentalidad de esta juventud, así como vamos y como se le está enseñando, Hitler llegaría en 500 años y sería santo. Y no faltaría quien busque y diga dónde está y encuentren dónde está o pongan a alguien dónde está y digan aquí murió y aquí está, aquí lo enterraron y llegue gente ahí y adore a donde está y le pida milagros y el hombre haga milagros y después lo canonizan. Sí, así es. Cualquier cosa hacen santo. Y aquí hicieron santo el domingo. Hicieron santa la tradición. 3.
que no podemos tolerar. Judíos. ¿Judíos? ¿Qué día guardan los judíos? Bueno, algunos, no todos. No podemos tolerar judíos. Sabatistas. ¿Sabatistas? ¿Quiénes son sabatistas? Los que guardan el sábado. Pero se utilizan dos palabras: sabatistas, adventistas u otras sectas que no observan el día del Señor, el domingo, y procuran crear en la mente del pueblo, el pueblo católico, grandes desvíos teológicos contra la moral y las buenas costumbres establecidas por las ricas tradiciones de la Santa Iglesia. Santas tradiciones. ¿Quién santificó las tradiciones en la Biblia? ¿Jesús santificó las tradiciones? Ahí leímos que Jesús no santificó ninguna tradición. Les dijo a los que guardaban la tradición, que eran los fariseos y eran algunos de los escribas, y le habían enseñado al pueblo, les dijo: hipócritas. Hipócritas, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por la tradición. Jesús no está de acuerdo, no estuvo de acuerdo con la tradición, y nunca Dios estará de acuerdo con guardar una tradición. Hermanos, es un escrito está, así dice Jehová, es la palabra de Dios, es la regla de fe para cada uno de nosotros. 4. Que no podemos tolerar aquellos que no acepten los preceptos determinados por el Santo Padre, el Papa, con respecto al día de la resurrección, el domingo. Son bien claros. Y nosotros también entendemos y sabemos que el primer día de la semana fue el día en que Jesús resucitó. Es verdad. ¿Pero dónde Jesús mandó a guardar ese día? ¿Dónde? No. Eso solo lo han hecho Constantino en el año 321. Y en el año 425 también lo reafirmaron. 425. Volvieron a reafirmar más la observancia del domingo. Hermanos, hay una agenda. Vamos a quedar en el 5 y vamos a dejar los 5 últimos párrafos para comentarlos después. Los últimos 5 son interesantes. Son interesantes. Y yo creo que se está formando y gestando y formando ya. ¿Quién o quiénes posiblemente van a hacer de que esto se cumpla? Porque ya hay indicios de esto. O Dios o el diablo tiene que utilizar a alguien en el trono, en el poder, para poder implementar las leyes que serán restrictivas en contra de aquellos que sigan y que sigamos creyendo lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis ha enseñado y sigue enseñando que el día del Señor es el séptimo día, el sábado. Y aún Isaías, hablando de la tierra renovada, la tierra nueva, en su último capítulo él dice: como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, dice Jehová. Así estará la descendencia del Señor, y dice que esa descendencia, los que se salven, ¿qué día guardarán en la tierra nueva? Sábado. Y aunque hay algunos hipócritas ahora en día, como los mismos judíos, los fariseos, hay algunos hipócritas que dicen seguir la Biblia, enseñar de la Biblia, y están cambiando y diciendo: no se va a guardar el sábado en la tierra nueva. Bueno, si tú no vas a ir allá, ¿y cómo lo vas a guardar?
Con lo que estás diciendo ahorita, lo que estás diciendo, tú no vas a ir. ¿Qué vas a ir a hacer allá? Es más, ¿cómo te va a llevar el Señor? Al menos que te arrepientas y dejes eso de creer lo que te ha enseñado las ricas tradiciones de la iglesia. Ustedes saben que hay gente infiltrada dentro de nuestra misma iglesia y dentro de todas las organizaciones religiosas. Hay gente infiltrada de estos que desde el año 300 o los años 300 empezaron a trabajar para cambiar el día del Señor, sábado, por el día domingo, el día pagano domingo. La lucha al final será por establecer cada uno de los dos bandos un día de adoración. Dios instituyó el sábado. Dios seguirá aferrándose y aferrando a sus hijos a que guardemos el sábado. Satanás está haciendo el trabajo contrario, haciendo que la humanidad y haciendo que aún nuestro pueblo, el pueblo de Dios, acepte el domingo como día de reposo, pero por presión. No porque estén seguros de que así es, sino por presión. Y esa presión llegará en cualquier momento. ¿Por qué? Se está gestando el poder para poder obligar a los habitantes de la tierra a observar un día que no es el día que Dios estableció. Y eso está demostrado. Está demostrado en la Biblia que no hay otro día de adoración sino el sábado. Puedes adorar en cualquier otro día, sí, pero el sábado es el día especial de Dios para adorarle. El domingo, sí, se puede adorar a Dios, pero no es el día establecido por Dios, es el día establecido por el diablo, contrariando a Dios. Como siempre, usted va a encontrar al diablo contrariando a Dios. Dios le dijo al hombre, el día que comas morirás. El diablo dijo, no moriréis. Dios enseña un mandamiento en su palabra y él va en contra. Hermanos, nos quedamos ahí en el párrafo 5 que leímos. ¿Está bien ahí o podemos seguir? Son 5 más y tiene mucho que comentar. Para la próxima, ¿eh? Hermanos, hay una agenda. Hay una agenda para todo. Siempre ha habido una agenda. Ustedes cuando van a la tienda y son muchas cosas las que van a comprar o van a traer, para que no se les olvide, ¿qué utilizan? Una agenda. Y en esa agenda escriben todo lo que van a traer para que no se quede nada. Pues había una agenda, pero ahora hay otra agenda porque no se pudo cumplir exactamente al pie de la letra todo lo mencionado aquí. Los otros puntos que vienen después, hermanos, no se han podido cumplir y por eso es que siguen insistiendo en que hay que crear organismos para poder hacer de que la humanidad obedezca las leyes humanas en vez de obedecer las leyes de Dios. Hay otra agenda hoy en día. Eso lo comenté, solo comentando. ¿Cómo se llama esa agenda de hoy en día? Agenda 2030, o sea, Agenda 2030. Fue implementada antes del 20. Fue estudiada y fue preparada antes del 20, pero ya ahora se está hablando mucho de esa agenda. Entonces el diablo siempre tiene agendas. Porque cuando una agenda va en contra de lo establecido por el Señor, ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo? Sino el diablo. Si una agenda se prepara en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces ¿quién preparó y quién prepara esa agenda? Es el diablo. Pero como siempre el diablo va a utilizar lo que Dios ha dicho, va a utilizar palabras de Dios para mezclarlos con sus mentiras. Y la Agenda 2030, aunque las palabras que se dicen ahí, muchas cosas de las cuales se habla ahí en la Agenda 2030 son, entre comillas, buenas para la humanidad, sí, pero detrás de eso hay algo que no es bueno para la humanidad. Hermanos, vamos a continuar próximo tema. Vamos a dejarlo en otra parte. Agenda 1997-2002. Esto es primera parte.
Vamos a hacer la segunda parte porque hay mucho que comentar ahí también. Así que espero que el Señor me los bendiga a cada uno. Amén. Amén. Y que, hermanos, no tenemos mucho tiempo que perder. El Señor quiere que nosotros pronto, muy pronto, cada uno podamos tomar decisiones en favor de lo que Dios ha establecido o quiere establecer. Les había prometido una copia. Ustedes lo van a leer en la penúltima página. No la última, sino la otra antes de la última, porque la última está en portugués, que es el original. La anterior a la última, ustedes tienen los otros 5 puntos que vamos a hablar en la otra parte. Pero se los voy a dar ya para que tengan una idea y vean cómo se está trabajando esto para que pronto se establezca lo que la iglesia universal, la iglesia madre, la iglesia grande, quiere que se establezca. Ella quiere que se establezca por ley el domingo como día de reposo. Pero Dios siempre será el sábado. Así que ahí está una copia de esa carta pastoral o esas cartas pastorales, y ahí ustedes van a ver de que nuestra iglesia, exactamente, nuestra iglesia, como lo leí en el primer tema, que eso tocó a algunos líderes de nuestra iglesia, y ellos fueron los que publicaron esto. Y al publicar esto, ellos, entonces llegó a manos de muchos hermanos de nuestra iglesia. Muchos hermanos nos preocupamos y vimos que las cosas estaban casi para llegar a su fin, pero en realidad no era todavía el fin. El 2000 no era todavía el fin. El 2002 todavía tampoco, cuando esta agenda se tenía que haber cumplido en su totalidad, pero no fue. Así que ahora en día todavía estamos esperando el cumplimiento de estas cosas, porque sabemos que si están escritas en la palabra de Dios, están escritas en la Biblia, las cosas que se van a hacer o se han hecho, es porque lo que viene, lo que falta que se cumpla de la profecía, hermanos, es seguro, se va a cumplir. Que Dios les bendiga, es mi deseo ya esta tarde. Amén. Amén.